Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal, Sea la Luz. Y como siempre, que sea la luz en tu persona, en tu corazón, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, con tu familia, con tus seres queridos, con tus amigos, en tu trabajo, en tu hogar. Que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Como siempre, estamos agradecidos con Dios por todo lo que nos permite, por habernos levantado un día más, por lo que es más importante, escudriñar su palabra, que su palabra es verdad. No dejes que nadie te engañe, su palabra es verdad. Y ha sido el testimonio desde el principio de la creación de Dios hasta hoy, en estos días, su palabra es verdad. Tantas cosas que se han cumplido y tantas cosas que se vienen cumpliendo. Estamos llegando a los últimos días. Yo no te estoy diciendo que va a venir mañana ni pasado, no. Lo único que sí te digo es que las señales se están cumpliendo. Es tiempo de buscar de Dios. En este mundo de maldad, en este mundo donde se ha multiplicado la maldad, como dice Mateo 24, Jesús lo dice, se multiplicará la maldad y estamos en un tiempo donde la maldad se está multiplicando sobremanera en la televisión, en los programas, en películas, en la radio, en música. La música de hoy está totalmente salida de conceptos, no nada más religiosamente bíblicos, estás de todo lo que es la moral, de todo lo que es lo que Dios estableció desde el principio, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. El pecado es transgresión de la ley, ya lo hemos visto. El pecado, la desobediencia es transgresión de la ley. Y todo en los programas, películas, televisiones, la radio. Y no es para ni espantarte ni estar aquí de religioso, no hablamos de religión. Estamos hablando que los tiempos se están cumpliendo, que la maldad está de sobremanera. Ya no hay, en el mundo hay puro caos. Pura desolación, puras muertes, puro libertinaje. Hoy en el mundo se está promoviendo en todos lados la maldad, en tu teléfono, en las redes sociales. Todo se está cumpliendo, todo se está cumpliendo. En este mundo lleno de maldad, yo creo que no es malo tener un momento de leer su palabra, no con religión. No con religión. Aquí no estamos exaltando ninguna religión, estamos exaltando el nombre de Jesús, que es el Hijo de Dios viviente, y que Él es la verdad, el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Jesús, por lo que Él vino a enseñar, Él vino a hacer. Amén. Y así, hermanos, les pedimos que abran su palabra en Mateo. Como siempre, tengan su palabra lista. Tengan su palabra lista siempre. Tengan su palabra lista, ¿verdad? Como les digo, pueden ver los versículos y estudienlos ustedes. No dejen que nadie les engañe. Cuando vean cualquier cosa, hay muchas cosas que se están enseñando hoy, pero no se basan en la palabra de Dios, hermanos míos. Si tú no crees en Dios y crees y estás en alguna denominación, no dejes que nadie te engañe. Hay personas que están promulgando ser hijos de Dios y están diciendo puras desobediencias que no van conforme a la palabra de Dios. Todos los mensajes que veas y que digan, no, es que ya no estamos bajo la ley porque lo dice Pablo. Bueno, métete tú a la palabra de Dios para que veas qué es lo importante. Hay muchos que están desviando a la gente de la verdad, y Jesús es la verdad. Y lo vuelvo a repetir todo el tiempo, si Jesús es la palabra de Dios, ¿qué te hace pensar que Jesús abolió o no cumplió la ley de Dios, que son los mandamientos? Eso no existe, eso no lo vas a encontrar en la palabra de Dios, mucho menos que Jesús haya dado otros mandamientos. Si Jesús es la verdad y la vida, y Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre porque cumplió la voluntad de Dios, ¿qué les hace pensar a la mayoría de doctrinas y enseñanzas que Jesús vino a abolir? Él es la palabra de Dios en carne.
Dios mandó a su Hijo a cumplir su palabra, no a desobedecer. La palabra de Dios me dice que Él vino a obedecer. Estamos siguiendo a Jesús, al que obedeció, no al que desobedeció. El que desobedeció fue Adán, el que obedeció fue Jesús. Desde Adán morimos, desde Jesús vivimos. Si los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿ves? Los muertos que murieron, que están en Cristo, que obedecieron la voluntad del Padre, serán levantados primero. Y luego los que estamos vivos, encontraremos a Jesús en el cielo. La palabra de Dios es fiel y va a pasar. No dejes que nadie te engañe. Estamos en tiempos donde no es malo compartir palabra de Dios, compartir la verdad que nos hace libres. Amén. En Mateo 12 vamos a leer el 46 al 50. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Oramos. Señor, le damos gracias por todo lo que ha dado Padre Celestial. Gracias, Señor, por todo lo bueno que ha sido con nosotros, Señor. Muchísimas gracias por todo lo que ha hecho, Señor, que nadie de nosotros merecemos, Señor. Y que tenemos su palabra para confirmar todo lo bueno que ha sido y todo lo bueno que sigue siendo y todo lo bueno que sigue usted siendo, Señor. Porque usted es el único bueno. Declaración de Jesús. Le damos gracias y nos acercamos, Señor, delante de usted, de su presencia, por medio de su palabra, que es bendita, que es eterna, que es perfecta, Señor. Gracias, Señor, que usted sea con su espíritu, Señor, tocando el corazón de la gente, Señor, que sea con su espíritu, Señor, levantando, sanando, redarguyendo, Señor. Que usted sea, Señor, con su espíritu, Señor, tocando. Que sea, Señor, esclareciendo con su palabra, Señor. Le damos gracias por todo, Señor, lo bueno, por la vida, por la salud, por todo lo que nos ha dado, Señor, por un techo donde dormir, por la comida, Señor. A todo aquel que no lo tiene, Señor, que extienda su mano, Señor, de poder, Señor. A todo aquel que no tiene alimento, que no tiene la salud, que no tiene un hogar, Señor. Todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Hay muchas doctrinas en este mundo, hermanos, y aquí viene su mamá y sus hermanos. Cuando le dicen al maestro, él responde: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Dios nos dio esta vida, hermanos, y nos dio familiares, madres, padres, hijos, hermanos. Y Jesús dice algo tremendo, que no son. Fíjate, viene su mamá, que muchos adoran a María, cada quien. Yo te digo una cosa, Jesús aquí está diciendo: mi madre y mis hermanos, haciéndola a un lado, Dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, diciendo que si María no hace la voluntad de Dios, no es su madre, aunque vino en carne. Y Dios estableció todo lo que hizo, hermanos, aquí en la tierra. Lo estableció de una manera de que por la mayoría no obedece a Dios. La mayoría. Y todos tendrán su paga y su cuenta en el día del juicio, cuando sean abiertos los libros. Jesús dice algo tremendo: los que hacen la voluntad de mi Padre.
Los que hacen la voluntad de mi Padre son mi hermano, mi hermana o mi madre, refiriéndose y dándonos a entender que esa es la familia verdadera que va a permanecer por los siglos de los siglos. No es tu papá carnal, ni tu hermano carnal, ni tu hermana carnal, ni tu hijo carnal los que van a entrar al reino de Dios, sino los que hacen la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Jesús lo dice claramente. Si sus hermanos no hicieron la voluntad de Dios, no están llamados a ser eternos. Pero si hicieron la voluntad de Dios, entonces estarán en el reino de los cielos. Es un mal entendimiento el que digan que María fue madre de Dios. María fue madre del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios. El Espíritu de Dios se posó en María y depositó la semilla. María tiene papá carnal. María tiene papá carnal y tuvo papá carnal. O sea, que todos somos pecadores porque venimos de un papá carnal. Jesús no tuvo papá carnal. El Espíritu de Dios depositó la semilla y Jesús vino al mundo encarnándose, usando la carne de María, la carne está el pecado y se transmite la muerte y la desobediencia desde Adán hasta hoy, porque todos tenemos un padre carnal. Hasta científicamente Dios es tremendo, Dios es poderoso, porque trajo a Jesús, que es el Hijo del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Y hace una declaración que dice: mi padre y mis hermanos, mi madre, mis hermanos y mi hermana son los que hacen la voluntad de mi Padre. Hoy, hermanos, ¿cuál es la voluntad del Padre? Nunca ha cambiado la voluntad del Padre. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y Él resucitó al tercer día. Gloria a su nombre. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Él nos enseñó porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Bendito sea el nombre del Padre, bendito sea el nombre del Hijo, que vino a morir por nosotros cuando nosotros no merecemos la muerte de Jesús. Mas sin embargo el Padre mandó al Hijo a cumplir su palabra. Él es fiel, por eso cantamos que Jesús es fiel, porque no pecó. Hoy se hace un estandarte de Jesús como si Jesús hubiera abolido la ley. Y Jesús jamás vino a abolir la ley, los 10 mandamientos. Al contrario, Él exaltó los mandamientos porque nos enseñó cómo guardarlos perfectamente. Ahora, muchas doctrinas hacen un estandarte de Jesús como si fuera Jesús un desobediente. Escucha, como si Jesús fuera desobediente. Jesús no desobedeció. Engrandeció los mandamientos porque murió santo, justo, limpio. Justo, limpio, haciendo la voluntad del Padre, como lo está diciendo aquí. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ya lo vengo diciendo, Jesús es el Hijo de Dios, Cordero de Dios. Él se hace llamar Hijo de Hombre, Hijo con H grande, de hombre con H grande, refiriéndose que es el Hijo de Dios, hermano mío. Hay una gran confusión allá afuera. Jesús no es mentiroso.
los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús no es mentiroso. No dice Jesús, la voluntad de mi Padre que yo soy y que está en los cielos. No, hermano mío, la palabra de Dios es eterna y es verdad. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y vino a cumplir su palabra, que es su voluntad. Está en los cielos. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hoy en todos lados se predica y se dice que los mandamientos ya no. Esa es la ley de Dios, hermano mío. Los mandamientos de Dios es la ley eterna de Dios que no va a pasar. Esa es la ley eterna que no va a pasar. Ya no estamos bajo la ley como Pablo dice, sí, ya no estamos bajo la ley que apedrea, que persigue, que crucifica, porque Jesús cumplió. Él cumplió. ¿Ves? Nos enseñó que Él vino a obedecer. Para que nosotros seamos desobedientes, de ninguna manera. Él cumplió para nosotros seguir al Maestro en obediencia. Obediencia. Pero hoy se predica que ya no. Ya lo hemos visto en Mateo 5:17. No pienses que vine a abolir la ley. Ahora todo el mundo piensa que sí. Ahora todo el mundo cree que sí. No dejes que nadie te engañe. Vete a la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera. Si Dios quitó su justicia, que son sus mandamientos, ¿cómo? ¿Cómo? La justicia de Dios. Todos dicen, ya no estamos bajo la ley, hermano. Entonces, gracias a Dios, porque ya no estamos bajo la ley y ya puedo matar. Gracias a Dios que ya no estamos bajo la ley y yo puedo robar. Gracias a Dios que no estamos bajo la ley y yo puedo adulterar. Gracias a Dios que ya no estamos bajo la ley y yo puedo tener otros dioses. Dios jamás, jamás, su ley es eterna, sus mandamientos son eternos. Pero hay un mandamiento, hermanos, que les molesta a todo el mundo. Porque la carne no quiere agradar a Dios. La carne no va a entrar al reino de Dios. Impíos, desobedientes, pecadores, todas esas palabras que usa iniquidad es sin ley de Dios. Pecador, pecado es transgresión de la ley de Dios. Impío, que hace maldad, y un hacedor de maldad es un pecador. Todas las referencias de la Biblia, rebeldía, ¿a qué te rebelas? A la ley de Dios. 10 mandamientos. En Salmos 40, 8 al 10, vamos a ver la voluntad de Dios con la palabra de Dios, no con los pensamientos de hombre, hermano mío. No estamos aquí para dar pensamientos de hombre, ni lo que yo pienso, ni lo que dicen allá afuera, no. Estamos aquí para escudriñar la palabra de Dios. Salmo 40, del 8 al 10, dice la palabra de Dios: el hacer tu voluntad, ¿ves? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué hemos estado leyendo? ¿Dónde escribe su ley ahora en el nuevo pacto? Que el Espíritu de Dios pone la ley en la mente y la escribe en el corazón. Jeremías 31, del 31 al 33. No dejes que nadie te engañe. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. ¿Qué es la justicia, hermanos?
Ya lo vimos, Deuteronomio, basado en la palabra, Deuteronomio 6:25, dice la Escritura: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No escribí tu justicia dentro de mi corazón. No encubrí, tu justicia dentro de mi corazón. ¿Qué es la justicia? Los mandamientos de Dios dentro del corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Estamos para decir la verdad de Dios, no mentiras, hermano mío. Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. No retengas de mí tus misericordias. Y en los 4 mandamientos primeros que van dedicados para Dios, en medio de los 4 mandamientos, en medio, están unas palabras bien hermosas de qué es la misericordia de Dios. Con la palabra, porque ahora toda la gente predica de una misericordia fuera de los mandamientos, cuando la misericordia está y es los mandamientos de Dios. Éxodo 20:6 dice: y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Él hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ya hemos dicho la palabra de San Juan 14:15, donde dice: y si me amas, guarda mis mandamientos. Todo, la palabra de Dios es tremendamente, hay una armonía en la palabra de Dios tremenda. Los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Jesús está hablando de otros mandamientos? No. Pero la gente hoy prefiere desobedecer a Dios. ¿Qué piensas que es la apostasía? Si no es dejar la fe, dejar lo que Jesús enseñó, hacerla a un lado. Vuelvo a decir, hoy se predica un Jesús que nos enseñó a desobedecer. Hoy se predica en todos lados a Jesús como estandarte de ya no estamos bajo la ley, ya no hay que obedecer. Eso no es cierto. Eso no es bíblico. Eso es doctrinas demoníacas. Jesús vino a cumplir su palabra y Él vive. Gloria al Padre y al Hijo. Gloria a Dios Todopoderoso, que Él vive porque guardó los mandamientos de su Padre. Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. Me guarden para siempre. Jesús es la verdad, guardando la verdad de Dios, que son los mandamientos de Dios. No dejes que nadie te engañe. Y siempre dice, en mi corazón. Ese es el nuevo pacto, que ahora su ley la escribe en nuestro pensamiento, en nuestra mente, y la escribe en nuestro corazón. Salmos 103, del 17 al 22, dice la Escritura: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Gloria al Señor. La palabra de Dios siempre tenemos que decir con la palabra, no con lo que yo pienso, porque lo que yo pienso no sirve. Lo que yo pienso no te sirve a ti. Lo que yo diga como persona no te va a servir nada.
Lo que te diga con la palabra de Dios, eso es lo que sirve. No dejes que nadie te engañe, porque su palabra no cambia y su palabra no pasa y su palabra sigue siendo eterna. Mas la misericordia de Jehová, que vimos ahorita de la misericordia de Jehová, en los meros mandamientos, en los primeros 4 en medio, ¿qué dice? Y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. La misericordia no cambia de Dios. La misericordia de Jehová es desde la eternidad, no cambia, es de la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de Dios, los que le temen. Hermanos, en Eclesiastés 12, 13 y 14, el temor. ¿Qué es el temor de Jehová? ¿Qué es el temor de Jehová? Porque toda la gente, ¿cómo le puedes tener temor a Dios? No, es respeto. En hebreo es tener respeto a la palabra de Dios siempre. Ese es el temor de Jehová que va junto con los mandamientos. El temor de Jehová es obedecer los mandamientos de Dios. Obedecer los mandamientos, ser obediente, lo que vino a hacer Jesús. Y por eso Él vive, porque Él demostró ser el camino, la verdad y la vida, porque resucitó al tercer día. Él vive y está sentado a la diestra del Padre. No que ahora se predica que Él está sentado y ahora es un estandarte Jesús de desobediencia. No. Jesús no es un estandarte de desobediencia. No dejes que nadie te engañe. Jesús murió santo, limpio, justo, bueno, y su sangre santa, limpia, justa, buena, su sangre perfecta es la que nos santifica. Eclesiastés 12, 13 y 14 dice: el fin de todo discurso dice la Escritura, Eclesiastés 12, Eclesiastés 12, Eclesiastés 12, 13 y 14 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Palabra de Dios. Toda la palabra de Dios hay una armonía. No dice el fin de todo recurso de oído es este, teme a Dios y guarda. Esto es todo del hombre, no dice este es todo de los judíos, ni de todos los de Israel. No, hermano mío, dice de todo el hombre. Con la palabra de Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temer a Dios es guardar sus mandamientos. El respetar a Dios es guardar sus mandamientos. Tú como padre de familia, si eres, ¿verdad? O en tu casa con tu papá, te daba mandamientos, ¿por qué? Porque esos mandamientos te decían, no hagas esto, ¿por qué? Porque te va a pasar algo malo. No vayas a la calle a tales horas, ¿por qué? Porque te está previniendo de algo malo que te puede pasar. Si un padre de familia humano tiene mandamientos, tiene reglas en su casa, no es nada más para caerte gordo, ni para decirte, hay reglas por las cuales el papá sabe más, ha vivido más que tú y sabe los peligros que hay alrededor tuyo. Y te da esas reglas, o tú si eres papá das reglas a tus hijos, ¿para qué? ¿Para que los hagas enojar? No, les estás dando reglas, o hay reglas en tu casa para que ellos obedezcan las reglas, porque tú los estás guardando de peligros que hay alrededor de este mundo. Este mundo
está lleno de gente que no obedece a Dios. No hay gente buena en este mundo. Y tú pones reglas y le dices y enseñas a tus hijos, ¿para qué? Para que ellos obedezcan, y al obedecer tú los estás protegiendo. ¿Qué son los mandamientos de Dios? La ley de Dios, y que Dios es el Padre. Por eso Jesús le decía, mi Padre que está en los cielos. Nunca dijo Jesús, mi Padre que soy yo. Mi Padre que está en los cielos, y el Padre Celestial tiene sus mandamientos por los cuales se rige en el cielo de la eternidad a la eternidad. Todo aquel que recibe a Jesús por su sangre justa, buena, que no pecó, limpia, que no pecó, y todo aquel que sigue a Jesús y que nuestros pecados son lavados con la sangre de Jesús, por su sangre, y ya le seguimos a Él, ya no somos pecadores. No dejes que nadie te engañe. Ahora tienes derecho a la vida eterna si sigues a Dios, si crees en Jesús. Eso es creer, seguir a Jesús por lo que Él nos vino a enseñar. No nada más creer, vino Jesús a 2000 años, yo ya soy salvo. No, hermano mío. Porque el nuevo pacto es que el Espíritu de Dios, cuando tú ya te arrepientes de tu vida, de lo que tú haces mal, y te arrepientes, y ahora estás caminando conforme a Jesús, ahora eres hijo de Dios, y el Espíritu de Dios lo que te hace es ser obediente a Dios. El Espíritu de Dios no te va a hacer ser desobediente, jamás, jamás, jamás. Nos regresamos a Salmos. Dice la Escritura, más, Salmo 103 del 17 al 22 dice, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Ves? Y en Deuteronomio, lo que hemos visto anteriormente, que dice, y estas palabras se las darás a tu hijo, y tu hijo a tu hijo, y tu hijo al hijo, para que sean generación en generación, lo mismo que le dijo a Abraham. Sobre los que guardan su pacto. ¿Cuál pacto? ¿Otro? No, hermanos míos, es el mismo pacto, es las mismas leyes. Ahora la diferencia es que ya no las escribe en piedra, las escribe en tu corazón. Ese es el nuevo pacto, ya no las escribe en piedra, las escribe en tu corazón, porque la roca es Cristo. Él vino a cumplir los mandamientos. La roca es Jesús, la peña es Jesús, la roca es Cristo, y Él cumplió los mandamientos de Dios. La palabra de Dios escrita en una roca, en una piedra, que es Jesús, vino aquí al mundo a exaltar los mandamientos de Dios. Gloria al Señor. Santo eres. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Obedeciendo, hermanos míos, nunca es desobedecer, jamás es desobedecer. Bendecir a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecir a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Cómo? Obedeciendo. Obedeciendo. Jesús vino a cumplir de tal manera la voluntad de Dios, que también en Mateo 6, vamos a Mateo 6, dice la Escritura, el 9 y el 10 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Ves? Padre nuestro que estás en los cielos. No dice Jesús, Padre nuestro que estoy yo aquí en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Él le dijo a Moisés en el monte Sinaí, ¿quién es Él? Él es
Da 4 mandamientos por el cual yo soy Jehová y no tendrás dioses ajenos. Yo soy el que soy, Jehová, el que soy. Cuando da los 10 mandamientos, porque Él es, porque Dios es, no tendrás dioses ajenos. Porque Dios es, no tomarás el nombre de Dios en vano. Porque Dios es, no matarás. Porque Dios es, no adulterarás. ¿Qué es su nombre? Santificado sea tu nombre. Santificado sea quien es el Eterno. Santificado es porque Él es santo. Él es santo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tu voluntad, ¿ves? Jesús vino a proclamar y a predicar la voluntad del Padre. No vino a hacer su voluntad, hermano mío. Él vino a obedecer. Él es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice todo el tiempo. Vaya pues este sentir que hubo en Jesús, que siendo igual a Dios se despojó de sí mismo. Y en la condición de hombre, hermano mío, vino como hombre para obedecer, y fue santo y de obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo dice la Escritura. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios, no vino a quitar la voluntad de Dios, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, ya Jesús vino. Ahorita, ¿cómo la tierra está? Se multiplicará la maldad. Está diciendo, cuando venga el cielo nuevo y si tierra nueva, lo habla la palabra de Dios. Ya vino Jesús, el fuego de su santidad, hermano mío, el fuego de su santidad. Acuérdense, cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista, yo tengo que ser bautizado de ti, y el que viene tras de mí, viene bautizando en Espíritu Santo y fuego, porque Jesús es santo y su santidad viene con toda su gloria, y su santidad nadie la va a poder resistir, solo los que están obedeciendo la voluntad de Dios, que son santos. Sed santo porque yo soy santo, dice Dios. Sed santos porque yo soy santo. Y hoy la tierra está. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios quiere que en esta tierra, ¿qué somos si no somos tierra? ¿De dónde nos creó Dios? De la tierra. ¿Qué somos? Que se haga la voluntad de Dios en tu tierra, en mi tierra. Para que cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, puedas tener acceso por medio de Jesús, que es santo, vivir eternamente con Dios. Cantamos, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Cantamos canciones que hay veces que no estamos ni sabemos lo que estamos cantando. Sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Hoy no se habla ya de santidad. La santidad es obediencia, la santidad es apartado a qué, hacer la voluntad de Dios. ¿Ha cambiado la voluntad de Dios? No, sigue siendo la misma. Por eso Pablo en Romanos, vamos a Romanos 2, del 5 al 13 dice la Escritura, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ves? No es por obras para que nadie se gloríe. Ahí está Pablo diciendo, conforme a sus obras. ¿No son obras? La obediencia no son obras, hermano mío.
Todo lo que hagas para Dios sin obediencia, esas son las obras que Pablo está hablando. No es por obras para que nadie se gloríe. La obediencia no es nada de obras. La obediencia es porque tienes los mandamientos en el corazón y tú haces lo bueno delante de Dios. Porque lo bueno son los mandamientos de Dios. Lo malo está todo afuera de los mandamientos de Dios. El cual pagará a uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien, hacer buscan gloria y honra de inmortalidad. El 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Ves? No obedecen a la verdad. ¿Qué es la verdad? Sino obedecen a la injusticia. ¿Qué es la injusticia? ¿Ves? Si la justicia de Dios en Deuteronomio es, y tendremos cuidado en poner por obra todos estos mandamientos, esta es la justicia de Dios. ¿Qué es la injusticia? El que es rebelde a los mandamientos de Dios, el que no quiere nada con Dios, porque ese es el pacto de Dios y es el nuevo pacto de Dios, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y el judío primeramente, y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente, y también al griego. El 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Ves? Su justicia sigue siendo la misma, no hay acepción de personas, no la hay. O eres justo o eres pecador, no la hay. Si tú no te arrepientes y te pones en el camino que Jesús vino a enseñar, y si no, entonces eres injusto. Para Dios no hay acepción de personas, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y está hablando de la ley de Dios, los 10 mandamientos, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Por la ley serán juzgados, por los mandamientos de Dios serán juzgados, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. El 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Subraya ese versículo y enséñaselo a todos los que dicen que ya no estamos bajo la ley. Pablo en sus cartas, si tú pones a leerte no nada más un versículo, puedes encontrar que Pablo siempre estuvo hablando de la ley, de los 10 mandamientos de Dios, y también habló de no estar bajo la ley que apedrea, que crucifica, que persigue. Esa es la ley. ¿Ves? El pecado es transgresión de la ley de Dios. El pecado o la ley de Moisés de apedrear, de crucificar, era si tú eras transgresor de esa ley de los mandamientos, que no va a pasar jamás. Pablo está diciendo, ya no estamos bajo la ley que apedrea, porque en ese tiempo ellos fueron apedreados, ellos fueron perseguidos por decir la verdad, porque estaban usando la ley que crucifica, que persigue, que apedrea, no la ley de los mandamientos de Dios. No dejes que nadie te engañe, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Ves? Los hacedores de la ley, hermano mío. En Romanos 6, también Pablo a los romanos, cartas dice, vamos a leer los romanos del 10, del 9, del Romanos 6, al 18. Romanos 6, del 10 al 18 dice, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿De quién se está refiriendo? Jesús. Para Dios vive. Jesús. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. ¿Ves lo que Pablo está diciendo? No reine pues el pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. En nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Ves la iniquidad que es? Desobediencia.
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, como vivos de entre los muertos. Estamos vivos de entre los muertos porque estamos obedeciendo. La obediencia trae vida, la desobediencia trae muerte. Si estamos vivos es porque obedecemos, no porque desobedecemos, hermano mío. Jesús nos vino a enseñar a obedecer, no a desobedecer. Jesús no es ningún estandarte de desobediencia, hermano mío, jamás lo vas a leer. Jesús es un estandarte de que exaltó la ley de Dios, los 10 mandamientos. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado, ¿ves? La desobediencia, la transgresión de la ley no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo gracia, porque la gracia es Jesús y Jesús nos enseñó, ¿ves? La gracia va unida con la justicia y Jesús es justo, nos enseñó su gracia muriendo en una cruz, siendo justo para que nosotros seamos justos, hermano. Esa es la gracia de Dios, no la gracia que hoy se predica. La gracia que hoy se predica es, ay, estamos bajo gracia, hermano mío, ya los mandamientos hasta allá. No, hermano mío, no. Porque el pecado ya no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? El 15, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Hoy todos piensan que sí, que hay que seguir pecando. Al cabo creemos en Jesús y Él nos va a resucitar por su sangre. Eso es una mentira. Jesús es santo, justo, limpio, y su sangre es santa, justa y limpia. Y si mora el Espíritu de Dios en nosotros, entonces somos justificados. No es ahora mora el Espíritu de Dios y hago lo que se me pega la gana. No. Que pues pecaremos, subráyalo, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Por eso Pablo muchas veces su referencia es Pablo, esclavo de mi Señor Jesucristo, esclavo de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué es esclavo? Porque le obedece. Pablo es esclavo de Jesús porque le obedece, hermano mío, no porque le desobedece. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la de obediencia para justicia. ¿Ves? El pecado para muerte, el pecado siempre va a ser muerte, desobediencia siempre va a ser muerte. Y la obediencia para justicia. ¿Y qué va a morar allá en el reino de Dios? La justicia, hermano mío, que Jesús nos vino a enseñar. ¿Cómo quieres entrar al reino de Dios si estás todo chueco, sucio, con vestiduras sucias? No es eso, eso no se predica y eso no está en la palabra de Dios. Se predica hoy en día en varios lados, pero la sangre de Jesús nos limpia, nos cambia, el Espíritu de Dios nos cambia, nos limpia. Romanos 17, 18 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Hoy somos siervos de justicia, hermano mío. Escudriña la palabra, te estoy dando la palabra de Dios, no te estoy dando pensamientos de hombre. Hoy se predica allá afuera que ya nada más acepta a Jesús y ya, no, hermanos, la gracia viene con la de la mano, con la justicia, y la justicia de Dios no va a cambiar, que son los mandamientos de Dios. Jesús vino a cumplirlos, resucitó, ahora somos siervos de la justicia que Jesús nos vino a enseñar. Jesús no es ningún estandarte de desobediencia, hermano mío, jamás. No dejes que nadie te engañe, porque he estado oyendo a muchos predicadores que profesan la fe como diciendo, ya no estamos bajo la ley, ya Jesús cumplió, ahora nosotros desobedecemos. Eso no es cierto. Tantos que dicen eso y no se van a la Escritura. Todo lo que se dice aquí se tiene que sustentar y se tiene que basar con la Escritura, no con lo que yo pienso, hermano mío. Y cuando veas doctrinas afuera, vete a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos da la justicia y la que nos justifica, la que nos santifica. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. No dejes que nadie te engañe. Ahora somos siervos de religiones. Es totalmente distinto. ¿Ves lo que dijimos en el mensaje pasado? Caín levantó una ofrenda acorde a su voluntad. No fue aceptada.
Abel hizo una ofrenda acorde a su voluntad. Caín, acorde a mi voluntad, te alabo y te adoro. No, esa alabanza no la quiere Dios. Te obedezco, te alabo y te adoro. Esa es haciendo la voluntad de Dios, como dijo Jesús. Mi Padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, no mi Padre que soy yo. Es lo malo que la gente va a doctrinas, no leen la palabra, y Jesús es el Hijo de Dios viviente. Vino a ser y a cumplir la palabra de Dios, no vino a abolir. Mateo 5:17, ya lo he dado. No pienses que vine a abolir, no pienses. La gente piensa que sí. Por eso en Juan 14:21, Juan 14:21 al 23 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, Jesús tiene otros mandamientos, no, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. ¿Se acuerdan en los 10 mandamientos, en Éxodo 26, que dice: y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos? Ojo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, el otro Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama y mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Haremos. La palabra haremos, ¿se acuerdan en Génesis? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Haremos morada con él. No está diciendo yo soy el Padre y voy a hacer morada porque yo soy el Padre. No, haremos. En la Torre de Babel, descendamos pues. Dios no descendió con los ángeles, hermano mío. Por eso la palabra de Dios es perfecta. Y ya lo dijimos en la palabra en San Juan 14. ¿Qué dijo? ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Mi Padre en mí y yo en el Padre. Yo en el Padre y mi Padre en mí. No es que Jesús sea el Padre, porque no. Jesús, el Padre es mi Padre que está en los cielos. Santo eres, Señor Jesús. Mateo 7, del 21 al 23, dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ves? Jesús no es ningún mentiroso. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Padre que está en los cielos, hermano mío. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Ves, hermanos? Profetizar, echar demonios y hacer milagros no es malo, pero son obras. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Ves cómo tiene sentido todo? No es por obras para que nadie se gloríe. Hay muchos que dirán en ese día: es que yo profeticé, es que yo hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios. ¿Ves cómo no es por obras? Y Pablo tiene razón, no es por obras para que nadie se gloríe de esas obras. La obediencia no es ninguna obra, hermano mío, no dejes que nadie te engañe. Jesús lo está diciendo claramente. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedor de maldad, impío, inicuo, pecador, hacedor de maldad, apartado de mí, yo no te conozco. Hermano mío, estamos en tiempos donde tenemos que predicar la verdad. Hermano, la verdad, su palabra. Jesús está diciendo: yo no quiero que el día de mañana me diga: yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Y qué es un hacedor de maldad? El que no hace la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Los 10 mandamientos que Jesús vino a cumplir y fue muerto en una cruz por ti y por mí, siendo santo, justo, recto, guardando los mandamientos de Dios.
Todo tiene sentido cuando Pablo dice que la ley es el ayo para llegar ¿a quién? A Jesús, porque Jesús cumplió. Jesús cumplió. Sí, la ley ha sido nuestro ayo para llegar a Jesús, sí, para llegar. La ley no es mala, es buena porque nos lleva a Jesús. La ley nos lleva a Jesús porque Jesús cumplió. Jesús obedeció. Jesús murió perfecto, santo y resucitó al tercer día. Él vive y seguimos al que obedeció, no al que desobedeció, hermano mío. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedor de maldad. Son palabras tremendas, hermano mío. Que por favor, hermano mío, lee la escritura, no dejes que nadie te engañe, lee los versículos y ve, nunca os conocí. Eso hace referencia, hermano mío. Nunca os conocí a Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 2. Del 3 al 5 dice la palabra de Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué es conocer? Lo que Jesús está diciendo, nunca os conocí. ¿Por qué no os conocí? Porque no guardaron los mandamientos de mi Padre. Ojo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Subraya ese versículo, enséñaselo a la gente. Hermanos, es tiempo de andarnos poniendo en la voluntad de Dios, que Jesús es la voluntad completa de Dios, de su Padre. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque por eso esto sabemos que estamos en él. Ojo, hermanos míos, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Ves? Profetizamos, hicimos milagros, fuimos a la iglesia, jugamos a la iglesita, hicimos esto, predicamos, cantamos, hicimos obras para que nadie se gloríe. Todos se glorian en esas obras. Tantos que hacen conciertos y conciertos y conciertos, cobrando dineros. No digo nombres, llenando estadios. No es por obras para que nadie se gloríe, sino conocer al Maestro por sus mandamientos. No es por obras, no es por milagros, no es por echar fuera demonios. ¿Es malo eso? No. Pero Jesús está dándote a entender que no es por obras para que nadie se gloríe, es por obediencia. Nunca te conocí hacedor de maldad. No te conocí porque tú no obedeciste. Porque tú no fuiste obediente. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Estos versículos nadie los lee en las congregaciones hasta que yo los aprendí viendo la palabra de Dios. No dejes que nadie te engañe. Salmo 19. Con esto termino. Salmo 19, vamos a leer del 7 al 14, dice la escritura: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta. Los mandamientos de Dios son perfectos, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Ves? Alegran el corazón. No encarcelan, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Ves? Los juicios de Jehová son todos justos. Los mandamientos de Dios son justos y traen justicia. Jesús vino a cumplir, resucitó. Que alegran el corazón. ¿Qué es el nuevo pacto? Los mandamientos que el Espíritu de Dios escribe ahora en nuestro corazón. El 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la miel destila del panal, que la miel que destila del panal.
¿Ves? Los mandamientos son más que oro y más que la miel. Con todo eso empiezas a entender muchos versículos del oro y la miel. Los mandamientos de Dios son más que el oro y la miel. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. A mí ya se me predica hoy que no, que los mandamientos no, que son maldición. Los mandamientos no son maldición, hermano mío, es la palabra de Dios. Tu siervo además, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Ves? Errores. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Qué es rebelión? Que no te ajustas, que no obedeces, que eres impío, que eres pecador, que eres iniquidad en tu vida. El 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Jehová, roca mía y redentor mío. Jesús, ¿quién es? La roca, que es Cristo, de parte del Padre. Es la salvación. Jesús es quien dijo ser. No dejes que nadie te engañe. Todo lo que aprendas, hermano, si no es palabra, no lo creas. Si es palabra de Dios, créelo. Ahora, tú sé leyendo la Escritura y ve todos los versículos que se han dado y estúdialos, escudriña. La palabra de Dios no es nada más leer, es escudriñar y ver que la palabra de Dios es perfecta. No dejes que nadie te engañe. Estamos en los últimos días y estamos para dar la verdad. La verdad te hará libre. Los mandamientos de Dios te hacen libre porque Jesús los vino a enseñar, no porque Jesús los vino a abolir. No pienses que vine a abolir. Mateo 5:17, no pienses. Ahora todo el mundo piensa que sí. Es una terrible desordenanza, es una terrible apostasía. Es una terrible apostasía que todo el mundo está creyendo que sí, Jesús vino a abolir. Si Jesús es la palabra de Dios en carne, ¿qué te hace pensar que Él iba a abolir la palabra de Dios? Si Jesús vino a abolir la palabra de Dios, entonces Dios no es real, no es cierto Dios, porque Dios no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es eterno, Él no deja de ser. Porque Él es, no matarás. Porque Él es, no adulterarás. Porque Él es, no tienes dioses ajenos. ¿Ves? Porque Él es. ¿Cuál es su nombre? Sus mandamientos. Porque sus mandamientos son vida. Sus mandamientos son amor. Y Dios es amor. Jesús vino a cumplirlos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama y será amado por mi Padre. Lo acabamos de leer. No dejes que nadie te engañe. No es religión. Dios no es religión. Dios vino a morir por ti y por mí. Jesús vino a morir por ti y por mí, guardando los mandamientos, haciendo la voluntad de Dios. No dejes que nadie te engañe. Dios no vino a enseñar desobediencia, vino a enseñar obediencia hasta la muerte y resucitó para gloria de Dios Padre. Él vive y está sentado a la diestra del Padre. Comparte. Suscríbete. Dale un me gusta. Comparte para que vean la palabra de Dios, no para juzgar. No estamos para juzgar, estamos para dar la palabra. Estamos en los últimos tiempos. Dios te bendiga y que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida. Dios te bendiga.